Bueno, nuestro programa continúa el día de hoy con el tercer tema, que es contratos y propiedad industrial, que tiene como objetivo identificar los elementos y distintos tipos de contratos para su correcta realización, así como la identificación del proceso marcario. A continuación, vamos a conocer un poco más de la trayectoria de nuestro ponente. El licenciado Sinaí Trejo Suárez estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria. Cuenta con un diplomado en Derecho Civil y Familiar por la misma universidad y es egresado de la Maestría en Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, México Norte. Se desempeñó como abogado titular de notaría durante 8 años y como abogado postulante durante 3 años más. Actualmente es director del área corporativa y asesor jurídico en Transformando 360 Grados AC. Desempeña labores como la constitución y protocolización de todo tipo de personas morales, elaboración de contratos y convenios, redacción de avisos de privacidad, inscripción de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial e interviene en procesos judiciales del ámbito civil, mercantil y familiar. Y bueno, sin más preámbulo, vamos con nuestro ponente, licenciado Sinaí Trejo. Buenos días. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Buenos días a todo nuestro auditorio. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Yo te escucho bien. Perfecto. Muy bien, pues me da mucho gusto tenerlos a todos ustedes por acá. Entiendo que son momentos difíciles, que todos estamos en un proceso ya desde el día de ayer, fase 3 de esta cuarentena, pero no significa que el hecho de que estemos nosotros acuartelados en nuestras casas no nos podamos capacitar, ¿no? Y seguir aprendiendo. Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio a nuestra presentación, que es de contratos. Estoy convencido que todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos celebrado diversos tipos de contratos. Por ejemplo, contratos de compraventa. Todos vamos a la tiendita y compramos un chicle, unas papas, un dulce. Estoy convencido que muchos de nosotros también rentamos algún inmueble, hemos comprado alguna vivienda, nos han otorgado algún poder para poder realizar actos en representación de alguna organización o de nuestra empresa. Como tal, las organizaciones de la sociedad civil, o hemos dado algún donativo o hemos recibido algún donativo. Pues todas estas figuras son contratos. Sin embargo, existen ciertas particularidades que todos nosotros debemos de conocer para que el día de mañana pues estemos al día en este tema. Les voy a empezar a presentar lo que es el PowerPoint y empecemos. Muchas veces tenemos la duda de si es un convenio o es un contrato. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado, ay, sí, vamos a celebrar un convenio de colaboración? O vamos a hacer un contrato de compraventa, vamos a realizar un contrato de arrendamiento. Sin embargo, es importante distinguir qué es un convenio y qué es un contrato. El contrato o el convenio, ambos son un acuerdo de dos o varias voluntades. Se necesitan por lo menos dos voluntades, ¿vale? Para producir efectos jurídicos. Ahora, la distinción entre un contrato y un convenio consiste en que en el contrato creas y transfieres derechos y obligaciones. Por ejemplo, en un contrato de compraventa se crea una obligación de dar. Es decir, yo te voy a transmitir la propiedad de un bien inmueble y tú me vas a dar como contraprestación el pago de un precio cierto y en dinero. De transferir, también a través de un contrato. Hemos escuchado estos contratos que son denominados contratos de cesión de derechos, ¿vale? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que cedemos las obligaciones que el deudor tenía para un tercero. Y el convenio como tal, en sentido estricto, tiene solamente la facultad de modificar o extinguir. Entonces, solamente pueden haber convenios modificatorios
o convenios de terminación para extinguir una relación preexistente. Por eso nosotros estamos completamente convencidos que es mal llamado convenio de colaboración, porque realmente un convenio de colaboración pues es un contrato en el cual se establecen ciertas obligaciones para las partes. En ese sentido debería de llamarse contrato de colaboración, ¿vale? Ahora, los contratos tienen diferentes tipos de elementos de existencia. Estos elementos de existencia son los elementos esenciales para que un contrato nazca, para que surta efectos. Estos elementos de existencia es el consentimiento. Para que exista consentimiento debemos de tener por lo menos dos elementos, uno tácito y uno expreso. Perdón, dos elementos, que es la oferta y la aceptación. La oferta es una declaración unilateral de la voluntad en el cual yo propongo la celebración de un acto. Y la aceptación es cuando la otra persona consiente ese acto. Ese consentimiento puede ser tácito o expreso. Es tácito cuando yo realizo ciertos actos sin ninguna manifestación que dan o presuponen la aceptación. Es decir, si yo te vendo una pluma, tú no me dices nada, pero la tomas y me pagas, entonces es un consentimiento tácito. En el consentimiento expreso es un consentimiento que se expresa o que se manifiesta de manera verbal, escrita, por medios electrónicos, por medios ópticos o por cualquier otra tecnología, es decir, a través de cualquier signo inequívoco. Estoy convencido que muchos de nosotros, ahora que estamos en la cuarentena, pues estamos haciendo compraventas de mercancías, ya sea por Rappi, Uber Eats, Amazon, etcétera, ¿no? Y tú haces la manifestación expresa a través de medios electrónicos de esa compraventa. Ahora, el objeto. El objeto es la materia del contrato. Este es el elemento de existencia más importante del contrato. ¿Por qué? Porque el objeto directo del contrato crea o transmite derechos y obligaciones, como lo que acabamos de comentar. Pero si yo quiero saber qué tipo de contrato es, tengo que enfocarme en lo que es mi objeto indirecto. Es decir, si en mi contrato voy a dar, hacer o no hacer algún servicio, o tengo que dar, por ejemplo, si voy a dar una contraprestación cierta y en dinero, o si me van a dar un inmueble. Si voy a hacer, es la prestación de un servicio. O si no tengo que hacer, por ejemplo, en estos contratos de confidencialidad, mi obligación es no transmitir la información. Si yo quiero saber realmente de qué contrato estoy hablando, necesitamos hacernos esta pregunta. ¿A qué está obligado el deudor? Y así es como me voy a dar cuenta qué tipo de objeto indirecto tiene el contrato. Es decir, si voy a dar la casa, si voy a dar un dinero, si tengo que dar en arrendamiento o si tengo que hacer algún servicio. Ahora bien, existen ciertos elementos de validez. Estos elementos de validez son indispensables para que no tengamos ninguna nulidad relativa dentro de los contratos. Mientras que los elementos de existencia tienen nulidades absolutas, es decir, si me falta consentimiento o si me falta el objeto, no pueden existir los contratos. Sin embargo, si carece de alguno de los elementos de validez, se pueden corregir. Se supone que el Código Civil que nosotros tenemos en toda la República, el Código Civil establece que el consentimiento o que el perfeccionamiento de los contratos es consensual. Sin embargo, cada uno de los contratos establece una forma específica para que surta efectos. Por ejemplo, no es lo mismo celebrar un contrato de compraventa a través de un contrato privado que celebrarlo en escritura pública. El propio Código Civil establece de manera expresa que para que un bien inmueble surta
efectos, para que el contrato de compraventa surte efectos, tiene que otorgarse mediante escritura pública. Por lo tanto, los contratos privados de compraventa están afectados de una nulidad relativa. Es muy importante que siempre se revise cuál es la forma que debe de revestir este contrato. Por ejemplo, los poderes. El poder, pues hemos visto nosotros poderes que son literal de papelería, ¿no? O que simplemente lo puedes manifestar en un escrito, en una hoja y listo. Se establecen ciertos parámetros. Para lo mejor para los actos más sencillos, pues un poder simple es más que suficiente. Si tú vas a lo mejor a hacer algún trámite ante alguna secretaría, como de estas de movilidad, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad para, no sé, tenencia, verificación, etcétera, te piden un poder con 2 testigos. Pero si tú pretendes realizar algún acto ante Infonavit, IMSS, SAT, necesariamente el poder tiene que estar en escritura pública. ¿Ok? Ahora, ese consentimiento debe de estar libre de vicios. ¿Cuáles son los vicios en el consentimiento? Los vicios en el consentimiento puede ser el error, el dolo, la mala fe o la lesión. También la violencia. Entonces, entendemos por error una falsa apreciación de la realidad. El error consiste en que, por ejemplo, si yo estoy comprando un bien inmueble y este bien inmueble aparentemente se ve bien, pero estructuralmente está dañado, realmente hay un error, hay un vicio del consentimiento, ¿sale? Hay errores que son de hecho, como es este, y hay errores que son de cálculo. Es decir, si yo te estoy vendiendo una propiedad, pero esta propiedad te digo que son 90 metros cuadrados, pero trae 85, pues entonces solamente hay que rectificarse, ¿vale? Ahora, el dolo. El dolo son todos aquellos artificios o actos que realiza una persona a fin de inducir a la otra persona al error. Es decir, en este mismo ejemplo de la casa, yo sé que la casa está mal, estructuralmente está mal. Sin embargo, te digo que todo está bien, que así como la ves, que la ves perfecta, que está hermosa, todo está bien. Pero el día de mañana, 5 años después, pues resulta que se te cae, no sé, parte del techo, se te cae alguna barda, etcétera. Empieza a haber fisuras. Entonces, yo estoy induciendo a una persona que caiga en ese error. Ahora, la otra es la mala fe. La diferencia entre dolo y mala fe consiste en que el dolo son estos artificios que yo realizo para inducir a una persona para que caiga en el error, mientras que la mala fe es una omisión para que la persona igual se mantenga en el error. Yo no te digo nada, sé que está mal la propiedad, sé que está mal la casa, sin embargo, no te voy a decir absolutamente nada y eso es actuar de mala fe. Ahora, la violencia. Yo no puedo arrancar el consentimiento para la celebración de un contrato a través de violencia. La violencia puede ser física o psicológica, es decir, amenazas, ¿no? Estoy convencido, o muchas veces esto parece en el ámbito laboral. Oye, fírmame tu renuncia. Bueno, ahí estamos en un supuesto de que no existe un consentimiento, de que no existe la buena fe. Es violencia porque te estoy amenazando de cierta forma. Y la lesión es cuando yo, abusando de manera desproporcional de tu extrema necesidad, te ofrezco cierta cantidad por algo. O sea, a lo mejor sé que tu esposo está muy mal y tú tienes un coche. Entonces, tú tienes 2 supuestos, una extrema necesidad y posiblemente una suma ignorancia. Entonces, por este coche yo te doy 5,000 pesos cuando realmente el coche vale 70,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Esa es la lesión. Ahora, en cuanto al objeto, motivo o fin lícito. Este objeto, motivo o fin lícito reviste o tiene varias características. Una de ellas es que el objeto esté dentro del comercio.
Es decir, yo no te puedo vender un león, porque un león está fuera del comercio. Además, es algo ilícito. Tampoco te puedo vender algo que no existe, algo que está fuera de la naturaleza. No te puedo vender un hada, no te puedo vender un duende real, no te puedo vender un fauno o algo así, que son seres mitológicos. Para que un objeto tenga razón de ser dentro de un contrato, necesita existir en la naturaleza, estar dentro del comercio y ser posible. ¿A qué me refiero con ser posible? Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Te vendo 1 hectárea en la luna. Sin embargo, por el momento es algo imposible, ¿vale? Estos son ciertos elementos del objeto de los contratos. Ahora bien, la capacidad. La capacidad de las personas se divide en dos: capacidad de ejercicio y capacidad de goce. La capacidad de goce es toda aquella que tienen las personas desde el momento en que son concebidas, y entonces son titulares de derechos y obligaciones. Entonces, esta capacidad de goce yo la tengo desde el momento que estoy concebido hasta antes de los 18 años. Al momento de que yo cumplo los 18 años y me vuelvo ciudadano, entonces tengo también capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio consiste en ser titular de derechos y someterse y cumplir las obligaciones a las que yo me constringo. Muy bien. Entonces, ahora, para la persona moral, la capacidad está determinado por el objeto social. Es decir, si la asociación dentro de su objeto tiene comercialización, bueno, no una asociación, cualquier persona moral, tiene la comercialización de bienes, productos y servicios, pero quiere importar y no está establecido dentro de su objeto social, no lo puede hacer porque no tiene esa capacidad. Por eso es muy importante que todos ustedes, desde el momento del acta constitutiva, verifiquen cuál es el objeto que van a poner en su organización, porque este objeto va a determinar las acciones o las actividades que pueden realizar. Si no está comprendido dentro del objeto social, no lo pueden hacer y tendrían que hacer un acta de asamblea para poder modificar el objeto social y entonces estar en la posibilidad de hacerlo. Ojo, ya con el licenciado David vieron que solamente las asociaciones civiles que son donatarias autorizadas pueden recibir los recursos en donación para las actividades que están específicamente planteadas dentro de su oficio de autorización. ¿Sale? Entonces, independientemente de que yo lo pueda hacer, no significa que el donativo que yo reciba lo puedo aplicar a esa parte de mi objeto social. Bien, existen diferentes tipos de contratos. Los contratos pueden ser civiles, mercantiles, laborales y administrativos. Ahora, la diferencia entre los contratos civiles y mercantiles es que unas se rigen por el Código Civil como tal y tenemos un Código de Comercio y los actos son diferentes. Pero la semejanza es que ambos tipos de contratos son de naturaleza privada. ¿A qué me refiero con que son de naturaleza privada? En que las partes pueden acordar cuáles son las obligaciones a las cuales se pueden someter entre ellas. ¿Por qué? Porque la naturaleza privada establece justamente el consentimiento. Las partes se obligan en los términos que se quisieron obligar. Así se debe de establecer dentro de los contratos. Ahora bien, los contratos laborales y administrativos se rigen por leyes de orden público. Me refiero a leyes de orden público cuando yo no puedo modificar ciertas cláusulas. Es decir, dentro de un contrato laboral, yo no puedo establecer que tu aguinaldo sea menor a 15 días, ¿no? O que tus vacaciones sean menores a las que ya están establecidas en la ley. O que tu sueldo esté por debajo del salario mínimo, por decirlo así. Entonces, son disposiciones que son irrenunciables, que ya están establecidas y fijadas por las leyes. Esta es la gran diferencia entre los contratos civiles mercantiles, los laborales y administrativos. Ahora bien, existe una clasificación dentro de los contratos
que depende de las obligaciones. ¿Cómo se van a generar estas obligaciones? Por ejemplo, los contratos bilaterales y unilaterales. Los contratos bilaterales son todos aquellos que establecen obligaciones recíprocas entre las partes. Por ejemplo, un contrato de compraventa. Yo me estoy obligando, yo soy el vendedor, ustedes son el comprador, entonces yo me estoy obligando a entregarte un bien inmueble y ustedes se comprometen para conmigo a entregarme un dinero cierto, ¿sale? Entonces, los dos tenemos obligaciones. Ahora, el contrato unilateral es donde solamente una parte genera la obligación. El contrato por excelencia de los unilaterales es el contrato de donación. ¿Por qué? Porque en el contrato de donación solamente se obliga la parte a entregar el donativo como tal, ya sea en especie o en efectivo o bien un bien inmueble. Muy bien. Solamente existe obligación por una de las partes. Dentro del contrato se pueden establecer diversas obligaciones, pero generalmente la donación es pura. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en cada uno de los contratos para poder explicar esto. Ahora, están los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Son onerosos todos aquellos que tienen una contraprestación. Por ejemplo, el arrendamiento. El arrendamiento es oneroso porque yo me comprometo a entregar el uso y goce de una locación y ustedes se comprometen a pagar una renta. Ahora, los contratos gratuitos son diferentes en el sentido de que es, por ejemplo, el contrato de comodato. Yo te entrego el uso de una propiedad y ustedes no tienen que pagar ninguna contraprestación por el uso de esa propiedad. Ahora bien, sigamos con las obligaciones, con el tipo de contratos que son los aleatorios y los conmutativos. Los aleatorios son aquellos que no tienen determinadas desde un principio cuáles son las contraprestaciones o la prestación que se va a generar. Un ejemplo de este contrato aleatorio son los seguros. Por ejemplo, yo no sé en qué momento se va a tener que hacer cargo la aseguradora de pagar por un daño que se encuentre dentro de la cobertura del seguro. Ese es un contrato aleatorio. Es algo que está indeterminado, sin embargo, está afectado por un hecho futuro. Ahora, los contratos conmutativos son todos aquellos cuyas obligaciones están bien determinadas desde el principio, como todos los anteriores, que la compraventa, la donación, el comodato, el arrendamiento. Tenemos contratos consensuales. Generalmente, o como les comentaba hace un momento, se establece que todos los contratos son consensuales. Sin embargo, nuestro Código Civil establece cierta formalidad. Entonces, eso que establece nuestro código no es tan cierto porque cada uno de estos contratos sí reviste alguna formalidad en específico. Tenemos los contratos reales, que son aquellos que se concretan con la entrega de la cosa, como es el contrato de compraventa, como es el contrato de arrendamiento y comodato. Se concretan al momento de que yo te entrego la propiedad del inmueble, se concretan al momento de que yo te entrego el uso y goce del inmueble. Tenemos los formales, que es la contraposición de los consensuales, es decir, si yo voy a realizar un contrato de compraventa sobre un bien inmueble, es necesario que éste revista la escritura pública. Contratos solemnes. Realmente no existen contratos solemnes. El único contrato solemne que supuestamente existe es el matrimonio, pero realmente es un acto civil. Bueno, este es el único ejemplo que puede existir para los contratos solemnes. Ahora, tenemos los contratos principales y los contratos accesorios. Dentro de los contratos principales son todos aquellos que surten sus efectos de pleno derecho. Y los accesorios son aquellos que necesitan la realización de un contrato previo para que aquellos surtan efectos. Estoy convencido que muchos de nosotros hemos celebrado algún contrato de compraventa con crédito o hemos solicitado algún crédito. Entonces, el crédito como tal
es el contrato principal, que se denomina contrato de mutuo. Y el accesorio es la garantía con la cual respaldo este contrato de crédito. Es decir, puede ser un contrato de hipoteca, o un contrato de prenda, o un contrato de fianza. Ahora bien, los contratos nominados e innominados. Tenemos dentro de nuestro Código Civil una serie de contratos. Estos contratos que tienen debidamente estipulados o que se encuentran como tal tipificados dentro de nuestro Código Civil son los nominados, como lo son el contrato de promesa, el contrato de compraventa, el de permuta, el de donación, el de comodato, el de arrendamiento, el de asociación. Todos estos que están muy estructurados, que ya vienen definidos por el Código Civil, son los contratos nominados. Los contratos innominados son aquellos que no están establecidos dentro del Código Civil, que seguramente se asemejan a esos contratos. Por ejemplo, en ninguna parte está definido o se encuentra estipulado el llamado convenio de colaboración. Sin embargo, el convenio de colaboración, dentro de su clausulado, al momento de que se establecen las obligaciones que cada una de las partes debe de realizar, se puede asemejar o puede tener ciertas cláusulas de donación, de prestación de servicios, etcétera. Esos son los contratos innominados, los que no se encuentran definidos por la ley. Es importante señalar que el Código Civil es local. Entonces, cada uno de los 32 estados de la República tiene un Código Civil y tenemos un Código Civil federal. Bien. Los contratos para las organizaciones de la sociedad civil, estos son como los más comunes, pero es importante definir y detectar cuáles son las características de cada uno y cómo nos pueden afectar en el transcurso de la vida de la organización. Por ejemplo, la compraventa. La compraventa es un contrato donde uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Si la asociación civil quiere comprar un inmueble, lo puede hacer. Y tiene muchas ventajas, porque si una asociación civil es donataria autorizada, puede exentar lo que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que está en la Ciudad de México, y que para algunos estados es el impuesto traslativo de dominio, tengo entendido. Eso es una gran ventaja. ¿Qué otras ventajas tienen las asociaciones cuando tienen un inmueble, que ya han comprado un inmueble? Aparte de que exentan el ISR, las asociaciones que venden el inmueble, las asociaciones que compran el inmueble exentan el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Una vez que ya tienen el inmueble, pueden exentar el agua y el predial. Entonces, tener un inmueble dentro de una organización, pues sí tiene muchos beneficios. Ojo, una organización que sea donataria autorizada, pero también tiene sus inconvenientes. ¿A qué me refiero? Con el licenciado David, vieron ustedes que dentro del clausulado de los estatutos sociales se encuentra el apartado de disolución y liquidación. En este apartado de disolución y liquidación se establece que si yo pierdo la donataria autorizada o no recupero la donataria en los plazos que establece el artículo 82, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tengo que transmitir todo el patrimonio de mi organización a otra asociación que sea donataria autorizada y que tenga CLUNI. Entonces, es importante que las asociaciones civiles que estén considerando realizar la compraventa de algún inmueble tengan mucho cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque como ya vieron con la maestra Maribel y con el licenciado David, la donataria autorizada se puede revocar por varias situaciones. Una de ellas es justamente la omisión de las obligaciones fiscales, dígase declaraciones, la declaración anual, el informe de transparencia. Si yo no emito los recibos correspondientes, las facturas en términos de los artículos 29 y 29A del Código Fiscal Federal, todos esos son supuestos, o si a partir de las facultades de comprobación del SAT me es determinado algún crédito fiscal,
pues también existe la posibilidad de que me revoquen la donataria autorizada. Y si estamos en ese supuesto y dentro del patrimonio tengo un inmueble, entonces tendré que transmitir ese inmueble a otra organización. Ahora bien, la donación. La donación es el contrato por excelencia de las organizaciones de la sociedad civil. Ordinariamente, la donación se hace, pues, es pura, es decir, no merece ninguna retribución por la donación. Como vimos, es un contrato unilateral donde una de las partes se obliga a transferir a otra, que se llama donatario, gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Ojo, esta donación para las asociaciones civiles tiene varias obligaciones. Una es expedir el comprobante fiscal respectivo. Dos, es dar el informe de lavado de dinero. Para efectos de la ley antilavado, la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se establecen diferentes actividades vulnerables. Estas actividades vulnerables, no todas son vulnerables desde el principio. Es decir, la donación per se no es vulnerable. Pero si a partir del rango de los 128,000 pesos yo recibo de un solo donante en un plazo de 6 meses más de 128,000 pesos, entonces tengo una obligación, que es la de crear un expediente. Este expediente se debe de crear con toda la información del donante y la debo de conservar tanto física como electrónica. Pero si yo rebaso de esos 128,000 y llego a después de los 256,000 pesos, entonces, aparte tengo que dar un aviso por esta donación que se me está otorgando. O sea, hago mi expediente y aparte realizo la información correspondiente. La donación como tal, si dentro del Código Civil se establece que si es de 200 a 500 pesos, de 200 a 5,000 pesos, puede ser por escrito. Si rebasa los 5,000 pesos, se establece que es a través de escritura pública. Sin embargo, en la práctica eso no sucede. En la práctica, generalmente celebramos un contrato privado y se establece justamente cómo es la donación, o incluso únicamente se hace la transferencia, se hace el donativo y listo. Obviamente, contra recibo del CFDI respectivo. En cuanto al arrendamiento, muchas de las organizaciones o muchos de nosotros como personas tenemos o hemos arrendado ya sea nuestra oficina o hemos arrendado nuestra vivienda. Ojo, el contrato de arrendamiento tiene muchas cláusulas. Entonces, es importante que todos los contratos en general se apeguen a la realidad que se está viviendo. El contrato de arrendamiento como tal es un contrato mediante el cual una persona llamada arrendador le concede a otra llamada arrendatario el uso o goce temporal de una cosa a cambio de un precio cierto. Alguna vez me pasó, tuve una clienta. Esta clienta pues rentó su departamento, pero se le hizo fácil ir a la papelería y obtener un machote, un formato del contrato de arrendamiento. Sin embargo, dentro del contrato es muy importante que se establezcan de manera clara, pues, cuál es el objeto del contrato, cuál es la vigencia del contrato, cuáles van a ser las contraprestaciones, cómo se va a pagar la contraprestación, dónde se va a pagar la contraprestación, quién está a cargo de los servicios. Entonces, cuando esta señora acudió a mí, pues, y revisó su contrato, la verdad es que este contrato no estaba apegado a la realidad como ella lo había pactado con las personas. Además, el contrato de arrendamiento como tal, pues es obligación del arrendador. Es muy importante que se expresen de forma clara en todos los contratos cuáles son los alcances, a qué me estoy obligando en cada uno de estos contratos. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros llegamos a juicio, y si el contrato no tiene las características, pues entonces estamos cojos o estamos mancos en el sentido de que no se pueden llevar a cabo o no puedo solicitar
las contraprestaciones adecuadas, porque pues el contrato no refleja dicha situación. Es importante señalar que el contrato en todo procedimiento judicial es la base de acción. Si yo no lo tengo establecido dentro del contrato, no lo puedo solicitar. Por eso es muy importante que todos los contratos se apeguen a la realidad y nos evitemos de hacer pues este tipo de simulación, este tipo de actos que son tendenciosos o la celebración de contratos leoninos, ¿no? El contrato de comodato. El contrato de comodato es aquel por el cual el comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el comodatario a restituirla individualmente. Este es el contrato que más ocupan las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Muchos de los asociados, al momento de que van a echar a andar su organización, pues ponen a disposición de la organización un bien inmueble de su propiedad. Es importante distinguir que la persona moral y la persona física tienen atributos diferentes. La persona moral tiene su patrimonio y las personas físicas que constituyen esta persona moral también tienen su patrimonio. Entonces, generalmente o muchas veces los asociados o algunas amistades ponen en comodato a la organización algún bien inmueble para la ejecución de sus proyectos, programas o de sus oficinas. ¿Y cuál es la idea de esto? Como bien sabemos, y lo vieron también con el licenciado David, en el patrimonio se establece que todo el patrimonio será única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto social. Y dentro de la disolución y liquidación, también tenemos el supuesto de que si me revocan la donataria autorizada, pues tengo que transmitir ese patrimonio a otra organización. Como el comodato es únicamente el préstamo de uso de un bien inmueble, este inmueble jamás entra al patrimonio de la asociación. La asociación lo puede ocupar sin ningún problema, pero no forma parte del patrimonio de la organización. Sigue estando dentro del patrimonio del asociado, del socio, de la persona que les prestó el bien inmueble. Entonces, estos son los contratos más comunes para las organizaciones de la sociedad civil. El de donación, evidentemente, el de comodato, y pasemos a los siguientes. El mandato. Dentro de mi vida de abogado en notaría, la verdad es que jamás vi que firmáramos un mandato. Y yo creo que ustedes tampoco. Sin embargo, el Código Civil confunde la figura de mandato y la figura de poder. Vamos a definir primero el mandato. El mandato es un contrato por el cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra denominada mandante ciertos actos jurídicos que le son encargados por esta última. Como tal, es un contrato. Existen dos voluntades donde una le encarga a la otra la ejecución de ciertos actos. Sin embargo, yo estoy convencido que ustedes y yo en mi vida de abogado también estamos más familiarizados con la figura de poder. ¿Por qué? Porque el poder no se considera como tal un contrato. El poder es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Cuando ustedes llegan a la notaría, no es necesario que vaya el apoderado a recibir como tal el documento de poder. El apoderado jamás firma en un documento de poder, ya sea que el poder se los hayan otorgado dentro del acta constitutiva, en algún acta de asamblea o como tal en un documento independiente. No es necesario que el apoderado vaya. Pero ¿cómo se hace la aceptación en un poder? Supongamos, transformando 360 grados me confiere a mí un poder para pleitos y cobranzas y actos de administración. Entonces, yo no sé, sin embargo, al día siguiente me traen el documento y entonces me dicen, aquí está tu documento de poder, y yo voy al SAT, por decirlo así, ¿no? Voy al IMSS. Entonces, al momento de que yo realizo el acto, estoy aceptando el mandato. En este caso, el poder, ¿vale? Como el poder es un acto jurídico unilateral, tanto el otorgamiento como la revocación o la renuncia de ese poder también se puede realizar de manera unilateral.
Es decir, ustedes me lo pueden otorgar, yo no sé, simplemente recibo el documento. También me lo pueden revocar. Ahí tienen la obligación de informarme para que yo no siga realizando actos en nombre y representación de la organización que represento. Pero si yo no quiero realizar los actos que me son encomendados por medio de ese poder, de manera unilateral también puedo acudir y renunciar al poder. Entonces, estoy convencido que el poder también es un documento que todos nosotros hemos visto en nuestra vida cotidiana, en el crecimiento de nuestra organización. De hecho, desde que ustedes constituyen sus asociaciones civiles o sus empresas, señalan una mesa directiva, un consejo directivo. Este consejo directivo es el órgano ejecutor de la asamblea, es quien realiza los actos. Y para poder realizar esos actos, tiene facultades, tiene poderes. Entonces, desde ese momento, ustedes están facultando a las personas para que puedan realizar los actos en representación de la persona moral, que es una ficción jurídica. Ahora, el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es un acuerdo de voluntades por el cual una persona física se obliga a prestar un servicio relativo a su profesión, arte, técnica u oficio a otra persona física o moral a cambio de una retribución. Ojo, el contrato de prestación de servicios no es lo mismo que un contrato laboral. Muchas veces las empresas en general o los patrones o la persona que contrate al personal firman contrato de prestación de servicios para que la relación sea civil. Sin embargo, si dentro de este contrato de prestación de servicios o ya en la realidad, en la cotidianidad del trabajo, pues tengo un horario, me pagan de forma quincenal, semanal o mensual la misma cantidad, hay una subordinación, entonces, por más que yo le quiera dar la figura de prestación de servicios, este contrato será un contrato laboral. Ojo. Ahora, también, en el contrato de prestación de servicios se puede pagar de dos formas. Una, por honorarios o bien por asimilados. Estas son las únicas formas de pago. No metanómina, no nada, porque entonces estamos mezclando figuras jurídicas. Bien, el contrato de asociación. Tengo entendido que con los otros ponentes han estado exponiendo alrededor de 40 minutos, descansamos 5 minutos y luego viene un segmento de preguntas y respuestas. Entonces, así lo vamos a hacer. Vamos a platicar un poquito del contrato de asociación. Vamos a descansar 5 minutitos y empezamos con el punto de preguntas y respuestas, ¿vale? Ahora, contrato de asociación. El contrato de asociación es cuando varios individuos convinieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria. ¿A qué me refiero que no sea enteramente transitoria? Si yo voy a una manifestación o voy a una fiesta, entonces es transitorio. Ahora, para realizar esta asociación se constituye para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley. Si está prohibido por la ley y me estoy uniendo con otras personas, entonces es delincuencia organizada. Ojo. Y por último, que no tenga carácter preponderantemente económico. Estamos hablando como tal de la asociación. Recuerden que pueden existir diferentes tipos de personas morales. Están las personas morales mercantiles y las personas morales civiles, y hay algunas otras organizaciones, otros códigos u otros organismos legales que establecen ciertas figuras, como las cooperativas tienen su disposición específica, las instituciones de asistencia privada también tienen sus características y su ley específica. Entonces, la diferencia consiste en que las asociaciones, las personas morales mercantiles tienen un fin económico, un fin lucrativo, mientras que las asociaciones civiles no tienen ni un fin económico ni un fin lucrativo. También tenemos a las sociedades civiles. Las sociedades civiles sí tienen un fin económico, pero no tienen un fin lucrativo. Vamos a poner un ejemplo de cada una de ellas. Una persona moral mercantil, una SADCB, tiene como tal, dentro de su objeto,
la comercialización de bienes, productos y servicios, ¿no? Así como la importación. Entonces, hace especulación comercial. Lo que hace es que compra a cierto precio para poder vender más caro. Eso es la especulación comercial y ese es un fin meramente lucrativo. Ahora, las sociedades civiles generalmente son despachos. ¿Por qué? Porque la sociedad civil sí tiene un fin económico, pero no un fin especulativo, un fin lucrativo. El fin económico consiste en que yo, por brindar como despacho mis asesorías, te voy a cobrar una retribución, que son los honorarios, ¿vale? Y, por último, la asociación civil, pues no tiene ni fin económico ni fin lucrativo. Esas son como las grandes diferencias entre estas organizaciones. Ahora, con la asociación civil, pues ya lo estuvieron viendo con el licenciado Fonseca, vieron cuáles son los elementos básicos, ¿no? La denominación, que es el nombre o la razón social de la organización, la duración, el domicilio, el patrimonio, todo lo que son los estatutos sociales, que es cómo se va a conformar y cómo va a operar la organización. Todo este tema, pues ya lo vieron con el licenciado David Fonseca, entonces igual si tienen alguna duda lo platicamos ahorita y pues vámonos a un descansito de 5 minutos. Gracias. La presentación se escucha muy bien.
Hola nuevamente, licenciado Sinaí, ¿me escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo están todos?
Muy bien. Bueno, primero le comento que ya se están haciendo presentes desde Nezahualcóyotl, Estado de México, Saludos, Anesa. Ciudad de México también, Claro, cómo no. desde Toluca. Nos escuchan también desde Tenango del Aire, Estado de México. Tenango. Veracruz también. Están. Qué gusto Ahora, que tenemos presencia en toda la República. sí, de Hidalgo. Muy bien, comentan Antonio. de Fundación FINEP. Saludos a Fundación FINEP, cómo no, los queremos mucho. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas. Muy bien. A ver, ayúdeme, licenciada, a leérmelas. La primera, de Lucía Andrea Guzmán Ibarra, dice, Saludos, Lucía. los contratos unilaterales se pueden realizar cuando una empresa privada brinda donativos a una organización de la sociedad civil. Sí, como tal, el contrato unilateral por excelencia es la donación. Entonces, sin embargo, generalmente o ya en la práctica, la donación o bien viene etiquetada o es para la realización de ciertos actos que deben de estar comprendidos dentro de tu objeto social, porque recordemos que no podemos hacer algo que no está autorizado por el SAT, pero sí, la donación es unilateral, independientemente de si es sector público, sector privado, ¿vale? La siguiente, de Carlos Hernández. Se mencionó el convenio en estricto sentido. ¿Existe el convenio en amplio sentido? ¿Y cuál sería la definición? Sí, el convenio en amplio sentido es justamente el acuerdo de dos o más voluntades que producen efectos jurídicos como es crear, transferir, extinguir o modificar derechos y obligaciones. Eso es en amplio sentido, o sea, se entiende que el convenio es lo general y el contrato y el convenio en sentido estricto es lo específico, pero un convenio general o en sentido amplio crea, modifica, transmite y extingue derechos y obligaciones. Siguiente pregunta. Sí. Uriel de Capamex, Toluca. Buen día. Si una organización de la sociedad civil no es donataria, ¿sigue teniendo los beneficios de los contratos de compra-venta? No. Estos impuestos que yo mencioné en mi exposición, como es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el traslado de dominio en muchos de los estados, lo que es el predial y el agua, solamente son locales. Primero son impuestos locales, entonces hay que verificar el código fiscal del lugar de donde se encuentren y ver si son susceptibles en términos de lo que estoy comentando. En el Distrito Federal, Ciudad de México, así es. Ahora, una persona moral que no es donataria autorizada, es decir, una asociación civil que no es donataria autorizada, está en un título segundo. Creo esto ya también lo platicaron tanto la maestra Maribel como el licenciado David. Recuerden que una donataria autorizada entra al título tercero o una asociación civil entra al título tercero a partir de que se le expide la autorización por parte del SAT. Entonces, desde ese momento, tú tienes todos estos beneficios. También tus obligaciones cambian un poco, pero a partir de que tú eres donataria autorizada, tienes estos beneficios y cambias de título al momento de que tributas. Entonces, la respuesta es no. Ok, siguiente pregunta. Mavi Sánchez. Para poder exentar los impuestos de traslación de dominio del ISR en la compra-venta de bienes inmuebles, debe estar en los estatutos estipulado cuando constituimos la organización. En los estatutos. No. Eso eso pasa porque tú te constituyes. Y una vez que te constituyes, hay un proceso para que te vuelvas donataria autorizada. Este proceso consiste en que debes de obtener una constancia de acreditamiento de actividades, solicitar la autorización al SAT por alguna actividad preponderante de las que ha comentado el licenciado David, por ejemplo, asistencial, desarrollo social, ecológico, medio ambiente, etcétera, educación, becas. Y ya que obtienes la
autorización por parte del SAT, entonces tú al momento de que acudes con el notario va a estipular dentro de la escritura que al ser una persona moral del título tercero quede exenta en términos del Código Fiscal del Estado del impuesto sobre adquisición de inmuebles o el impuesto de traslativo de dominio. Si tú vendes, incluso las personas morales que no son donatarias autorizadas, al momento de que tú vendes, hay un ingreso, ¿estamos de acuerdo? Ese ingreso está fiscalizado por el impuesto sobre la renta. El notario no retiene el impuesto sobre la renta de las personas morales. Entonces, eso lo tendrás que enterar de manera independiente. Y predial y agua, pues como comentaba hace un momento, solamente son de exentos si tienes esta calidad de donataria autorizada. Ok, siguiente pregunta. Sí. De Lucía Andrea Guzmán Ibarra. ¿Cómo podemos solicitar una propiedad perdón, en comodato? ¿Y Anterior. en dónde se realiza, ¿y en dónde se realiza en el Estado de México? Lo que pasa es que a partir de que entramos con este nuevo gobierno, hemos estado como muy restringidos en esa situación, ¿no? Anteriormente el SAE nos daba muchas facilidades, incluso te daba en comodato bienes inmuebles justamente para la operación de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora creo que ya no se llama SAE, sino el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o algo así. Entonces, tendría que checártelo y, cómo no, con todo gusto te lo respondo más tarde. Muy bien. Enrique Cano pregunta, ¿qué pasa si soy representante legal de una organización de la que ya no formo parte y con quienes terminé mi relación laboral? Ok, son dos cosas diferentes. Si eres parte de si trabajabas para la organización, estamos hablando justamente de un contrato laboral y entonces se tiene que hacer la rescisión o, como tal, el convenio de terminación de trabajo. Eso por una parte. Por otra parte, si tú eres representante legal, te otorgaron un poder, hay que ver cómo está ese documento de poder, si está limitado o no está limitado, si tiene algún plazo o no. En caso de que no tenga algún plazo, entonces sería importante que acudieras al notario de tu confianza, presentaras tu documento de poder y manifestaras la renuncia a ese documento. Con eso, tú te deslindas de cualquier responsabilidad u obligación que pudieses llegar a tener. Es muy importante que las personas que son representantes legales o se les revoque la autorización o renuncien a ese poder para que ustedes no carguen con las obligaciones que conlleva el ser representante de la organización. Siguiente pregunta. De Citlali, ¿cómo se renuncia a un poder? Como comentaba en la pregunta anterior, simplemente llevas el documento de poder, lo presentas ante el notario público hace constar que ya no es tu voluntad continuar con la ejecución de ese poder y se expide una escritura de renuncia del documento de poder. Este documento de renuncia se le tiene que enviar, o sea, sí se tiene que dar un aviso a la organización donde tú renuncias a la organización o este poder, ¿vale? La única obligación que subsiste cuando se hace la renuncia de un poder es la de rendición de cuentas. Entonces, yo tengo que rendir cuentas desde que obtuve el poder hasta que renuncio o me revocan esa representación. Iván Carpia nos pregunta, ¿existe alguna guía o plantilla para los que no somos abogados? Y podamos realizar contratos de prestación de servicios? Híjole, la verdad es que como tal no. O sea, podrías meterte a internet y seguro vas a encontrar muchísimos tipos o formatos o machotes de contrato. La verdad es que yo no estoy de acuerdo en que los contratos son machotes, porque al final, independientemente de que la prestación de servicios tenga por objeto, no sé, tal vez brindar la asesoría, no es lo mismo
a la ejecución de alguna obra, etcétera. Y hay condiciones muy, muy particulares en cada uno de los contratos que deben de plasmarse dentro de los mismos. Pero en general, los contratos tienen como una estructura muy determinada. Primero va el proemio, luego, si ya se ha celebrado contratos anteriores, tenemos que establecer cuáles son los antecedentes. Manifestamos las declaraciones. Dentro de las declaraciones, si somos personas morales, pues establecemos dónde nos constituimos, el objeto social, porque recordemos que el objeto social determina la capacidad de la persona moral. Señalamos si el representante legal, o más bien el representante legal tiene facultades para poder celebrar el acto. Señalamos que es voluntad. ¿Sí me ven? ¿Sí me ven bien? Sí, creo que sí. Señalamos si es voluntad de la organización celebrar el acto. Y después, la otra parte, pues es exactamente lo mismo. Al final tiene que existir declaraciones de ambas partes y después nos vamos a las cláusulas. En el clausulado generalmente empezamos con el objeto, qué es lo que se va a hacer, qué se va a realizar, a qué nos estamos comprometiendo. Luego viene alguna contraprestación. En este tipo de contratos de prestación de servicios, tenemos la vigencia del contrato, qué tipo de acto es el que voy a realizar, cómo se va a pagar la contraprestación. Y hay un chorro de cláusulas que nos pueden ayudar a establecer como cuáles son las obligaciones de las partes, también tiene que venir, es muy, muy importante, y ya se establece pues todo el tema de confidencialidad, de supletoriedad, de relaciones laborales, etcétera. Pero con todo gusto les podemos apoyar en la elaboración de algún contrato. De hecho, al final vamos a hacer como alguna serie de preguntas y respuestas. Los primeros que contesten, pues les podemos auxiliar de manera gratuita en la elaboración o en la asesoría para la elaboración de su contrato. Siguiente pregunta, sí. Anakachawe hace, ¿existen como datos de buena fe? El principio de todos los contratos es la buena fe. Entonces, me gustaría que fueras un poquito más puntual en esa pregunta, porque todos los contratos se presuponen que son de buena fe. Al momento de que tú otorgas el consentimiento, estás actuando de buena fe. Muy bien. Paola Estefanía Mendoza García. Nuestra asociación brinda servicio de Internet gratuito a escuelas y realizamos la firma de convenios para poner cláusulas para el buen uso del servicio. Cabe mencionar que si no cumplen con las cláusulas, les suspendemos el servicio. ¿Está bien manejado de esta manera o tiene que ser contrato? Es correcto, o sea, lo que comentábamos es que ustedes hacen algún convenio de colaboración. ¿Es correcto, Dani? ¿Dicen que hacen convenio de colaboración? Sí, dice que brinda servicio de Internet gratuito, convenios realiza la firma de convenios para poner cláusulas para el buen uso del servicio. Yo lo manejaría más como un contrato de prestación de servicios como tal. O se puede hacer, desconozco cómo o con quiénes realices este convenio, si con los usuarios o con algún ente dentro de la comunidad que les ayude a proporcionar este Internet gratuito. Entonces, ayúdame a identificar quiénes son los sujetos dentro del contrato para poder determinar cuáles son las obligaciones. Con eso te puedo ayudar muchísimo. Ok. Dice que los contratos los hace con escuelas. Está bien. Se puede hacer un convenio de colaboración, es correcto. Mal llamado convenio de colaboración, como lo hemos platicado, en el sentido de que pues, realmente son contratos y el convenio de colaboración pues, es un contrato preparatorio donde yo establezco cuál es la finalidad. En este caso, la finalidad pues, es evidentemente proporcionar internet gratuita, ¿no? A estas escuelas o a los niños. Y sí, está bien que se maneje el buen uso, generalmente sí se establece ese tipo de clausulado y generalmente hay una penalización. Sin embargo, como todos los contratos son de buena fe, es conveniente que se establezcan medios de solución de conflictos alternativos para no llegar a procedimientos judiciales. Sin embargo, bueno, pues hay veces que es prácticamente imposible llegar a un
a un buen acuerdo. Pero yo siempre estoy convencido de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿vale? Siguiente pregunta, de Horacio Herrera Hernández. A mí me facultaron dentro de la misma acta constitutiva un poder con los 3 actos. ¿Esto es correcto o tenemos que hacer un poder por separado del acta? No, es correcto. O sea, puedes tener dentro de tu acta constitutiva hay un apartado que se llama transitorios. En este apartado de transitorios se designan al consejo directivo y pueden establecer ciertos apoderados. Puedes tener los apoderados que tú quieras y los apoderados pueden tener las facultades que la asamblea designe. Siempre la primera asamblea se lleva a cabo al momento del acta constitutiva. Ahora, dentro de un solo poder puedes tener todos los actos jurídicos, ¿no? Puede ser pleitos y cobranzas, administración, dominio, títulos de crédito, representación laboral, sustitución. Entonces, ¿es correcto? Muchas veces, o yo aconsejo, que para no andar paseando toda la información de la organización, pues se puede llevar un documento de poder independiente. Pero también es real que cuando, por ejemplo, se va al SAT, al IMSS o al Infonavit, pues te piden el acta constitutiva, entonces ya llevas todo ahí, no hay ningún problema. Sigamos. Citlali Meljarejo. Saludos, Citlali. Sí. ¿Podría repetir la parte de la presentación de servicios, por favor? Comentaba que no los tengamos en nómina a los colaboradores. No. A lo que me refiero es que es importante no confundir el contrato de prestación de servicios con un contrato individual de trabajo. Porque si muchas veces lo que hacemos o lo que se hace es justamente que a través de un contrato de prestación de servicios simulo una relación laboral. Entonces, por más que yo quiera establecer que es una relación civil, un contrato de prestación de servicios, pero yo dentro del contrato de prestación de servicios le pongo que va a entrar a determinada hora, o sea, que va a tener un horario, que va a tener una contraprestación que se va a pagar de manera quincenal, mensual o semanal, que existe una suprasubordinación y que tiene como cargo, pues, o desempeña cierta función dentro de la empresa, pues entonces, por más que yo quiera establecer un contrato de prestación de servicios, la verdad es que la realidad es un contrato individual de trabajo. Es importante recordar, supongo que ya lo vieron con la maestra Maribel, el tema del 5% de los gastos administrativos. Si yo tengo a todos mis colaboradores con un contrato individual de trabajo, entran en gastos operativos, no entran en gastos administrativos. Entonces, es muy importante que yo establezca o tenga de manera correcta a todos mis colaboradores. Sí, la relación va a ser de manera eventual, sí, no depende única y exclusivamente de la empresa, entonces puedo hacer un contrato de prestación de servicios. Por ejemplo, nosotros como abogados muchas veces trabajamos para varias organizaciones y por cada una de estas organizaciones recibimos un honorario. Entonces no existe una suprasubordinación con ninguna de las mismas y no tengo un horario. Sí hay una contraprestación, pero no es sueldo, sino, o no es nómina, es un honorario como tal, ¿no? Entonces, ojo con los contratos laborales y los contratos de prestación de servicios. Además, no es conveniente que yo tenga un contrato de prestación de servicios por más de 6 meses, 1 año máximo, ¿vale? Ojo. Nuestra última pregunta, de Regina Altena. Es del Centro Mexicano Alzheimer AC, de Ciudad de México. Estamos también interesados en obtener un inmueble en comodato, aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál sería la vía de acceso? Somos donataria autorizada. Ok, como comentaba con Lucía, sí sería conveniente revisar qué organización actualmente está dando o tiene estos beneficios. Anteriormente era el SAE,
Actualmente la verdad es que nos han castigado un poquito en ese sentido, pero te lo investigo y con todo gusto lo aclaramos. Listo, licenciado. Esas son todas las preguntas para Muy que... bien. Continuemos con la exposición. Si tienen preguntas, dudas, las van escribiendo y al final las vamos a resolver. ¿Sale? Muchas gracias. Vamos. ¿Sí nos vemos bien? Sí, ¿verdad? Listo, ya está visualizado. Perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar al tema del contrato individual de trabajo. Esto creo que es el pan del día de cada uno de nosotros, ya sea como patrones o como colaboradores. Entonces, es muy importante que el contrato individual de trabajo tenga estas características. El contrato individual de trabajo es cuando una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Esta palabrita de un trabajo personal subordinado es la clave para poder distinguir si es un contrato de prestación de servicios o es un contrato individual. Ahora, este contrato debe de contener, en general, pues establecemos el premio, nuestras declaraciones. En las declaraciones vamos a tener los generales, tanto del trabajador como del patrón. Vamos a relacionar si el trabajo es por obra, por tiempo determinado, si tiene la modalidad de capacitación o si es un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. Si no se establece dentro del contrato qué tipo de relación de trabajo, se presupone que es un contrato por tiempo indeterminado. Ojo, la carga de tener los contratos laborales es del patrón. Entonces, y por muchas cosas, por muchas cuestiones, el día de mañana que ustedes quieran concluir una relación laboral, pues dentro del contrato se van a expresar todas estas situaciones y también si hay alguna auditoría, por ejemplo, todas las que somos donatarias autorizadas, con este contrato podemos ampararnos para poder justificar nuestros gastos operativos. El contrato por obra vamos a realizar una obra únicamente, vamos a realizar la construcción de algo, si vas a entrar a la organización, vas a estar en nómina, este va a ser tu sueldo, estas van a ser tus prestaciones, pero nada más es por un proyecto, por tiempo determinado. El contrato por tiempo determinado también se puede establecer, no puede ser mayor a 1 año y es generalmente para suplir algún colaborador que por alguna situación no está, ya sea por enfermedad, por estado de gravidez, etcétera. Igual, generalmente se hacen este tipo de contratos que son por tiempo determinado para las personas que van entrando a la organización, que es el contrato de prueba, por decirlo así. Ahora, el hecho de que yo los tenga en cualquiera de estos tipos de relación de trabajo no me exime de otorgarle las prestaciones de ley al colaborador. No importa qué tipo de contrato de trabajo esté realizando, ya sea de obra, por tiempo determinado o indeterminado. Ahora, la capacitación es una modalidad que va implícita dentro de los contratos por tiempo indeterminado. Generalmente se ocupa cuando se pone a prueba a un colaborador para ascender a un puesto superior. Este es el de capacitación. Ahora, es muy importante señalar cuáles son los servicios que se prestarán, dónde se va a prestar el servicio, cuál va a ser la duración de la jornada. Recordemos que tenemos 3 tipos de jornada, como es la jornada diurna, la mixta y la nocturna, ¿no? Cambia. Si es diurna son 8 horas, si es la mixta son 7 y si es nocturna son 6. Ahora, la forma y monto del salario. Es muy importante que el trabajador autorice que si se va a hacer el pago de salario a través de medios electrónicos, es decir, transferencia o depósito, esté autorizado por el trabajador. Ojo, pónganlo en sus contratos. Cada cuándo se va a pagar el salario y dónde se va a pagar el salario y cuáles son los días de descanso, las vacaciones, su aguinaldo y todas las prestaciones a las que tiene derecho.
Estos son los elementos básicos que debe de tener un contrato individual de trabajo. Es importante que todos ajusten este contrato y que se especifiquen sobre todo muy bien cuáles son los servicios que se van a prestar dentro de la organización, ¿vale? Muy bien. Pasemos al tema de propiedad industrial. Propiedad industrial es un tema, pues es bastante extenso. La verdad es que es bastante extenso y dentro de la propiedad industrial tenemos dos categorías, que son las invenciones y los signos distintivos. Dentro de las invenciones se encuentran las patentes. Las patentes son todos aquellos inventos. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos bien, Sinel. Ah, perfecto. Las patentes son todos aquellos inventos que después de un proceso inventivo, de este proceso de invención, tienen una utilidad industrial. En ese sentido, las patentes son protegidas por un plazo de 20 años. Es muy conocido, por ejemplo, o lo hemos escuchado seguramente todos en temas farmacéuticos. ¿Quieres un medicamento de patente o no? Y justamente lo que hace la patente es proteger ese producto o ese invento, que en este caso son medicamentos, por 20 años para que nadie más pueda replicar la fórmula, en este caso exacta, como sobre todo en temas farmacéuticos, la cuestión de investigación, pues es muy costosa, se protege ese producto para poder retribuir ese gasto que en su momento se llevó a cabo. Entonces, se puede definir que la patente es una creación humana que permite transformar la materia o la energía, que es novedoso y que tiene una aplicación industrial. Todos estos, todo esto, las patentes, los modelos de utilidad, diseño industrial, esquemas, marcas, nombre comercial y denominación de origen, pues son susceptibles de registrarse a través del INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Ahora, el modelo de utilidad. El modelo de utilidad son las herramientas, aparatos o utensilios que como resultado de alguna modificación a su cuerpo o una determinada configuración representa una ventaja o una utilidad. Es decir, pues todos conocemos no sé, la otra vez había visto una mamila, pero esta mamila no era una mamila ordinaria, sino que tenía en la parte de abajo una especie de tapita que le movías y entonces hacía que se calentara la leche y que se mezclara junto con el líquido, ¿no? O sea, la leche en polvo se mezclaba con el agua y además la calentaba. Entonces, ese es un modelo de utilidad. Es decir, es algo que ya está conocido, pero se le agrega o se modifica la configuración del mismo para obtener una ventaja. Los diseños industriales. El diseño industrial, estoy convencido que muchos de nosotros hemos visto pues, estas bolsas para dama que están llenas de letras, que dicen que tienen la marca, ¿no? Pero sí tienen ciertas figuras, ciertos colores. Ese tejido, ese diseño es único y ninguna otra marca lo puede replicar. Hay tapetes muy costosos que tienen ciertos grabados que están registrados. Ningún otro empresa puede volver a usar ese diseño industrial. El esquema de trazado de circuitos integrados, todos los aparatos electrónicos operan a través de tarjetas de circuitos. Si yo modifico esa tarjeta de circuitos y es novedoso, no sé, lo reduzco, realiza alguna otra función, lo puedo registrar, es susceptible de registrar. Ahora, este esquema de trazados se puede registrar hasta por 10 años. Las patentes 20 años, el modelo de utilidad 10 años, el diseño industrial también 5 años. En cuanto a los signos distintivos, tenemos diferentes tipos de signos distintivos. Uno de ellos es la marca. La marca, como tal, es el diseño
que distingue de sus competidores productos y servicios. Es lo que te identifica. Ojo, no porque mi organización se llame Transformando 360 grados, mi marca tiene que ser exactamente la misma. Yo como persona física o como persona moral puedo tener diferentes marcas y no necesariamente se tienen que llamar igual al nombre al nombre de la organización. Por ejemplo, Starbucks es Café Sirenas de México SDRL y la marca es Starbucks y el logotipo es justamente una sirena con una doble cola. El nombre, la marca tiene ciertas características. Ahorita vamos a entrar en detalle a lo que es justamente la marca, ¿vale? El nombre comercial es ese nombre que identifica a las empresas de sus competidores, pero no va destinado a identificar productos o servicios. Son cuestiones diferentes. Y la denominación de origen, pues bueno, creo que todos conocemos, por ejemplo, aquí el mezcal, que es de Oaxaca, ¿no? Tiene denominación de origen de Oaxaca. Es un producto que solamente se puede realizar en ciertas partes del país por las condiciones climáticas que tiene. Vamos a hablar de las marcas. Como comentábamos, la marca es un signo distintivo que permite identificar y diferenciar a las empresas y a sus productos o servicios de los demás en el comercio. Pues todos aquí pueden ver diferentes marcas y de manera inmediata las identifican con cierto producto o cierto servicio. AXA, seguros, bueno, La Manzanita, Apple, ¿no? Tecnología, Alfa Romeo, coches, 7-Up, marca de refrescos, Adidas. Entonces, eso es lo que hace una marca, que identificas la procedencia empresarial de este producto o este servicio y la condensas respecto de su calidad. Es decir, tenemos varias marcas de seguros, pero dices, ¿sabes qué? Esta marca es muy buena porque me atiende así rapidísimo y son muy eficientes, sus ajustadores llegan de inmediato. O, ¿sabes qué? Tengo este seguro, pero la verdad es que no te lo recomiendo. Entonces, la marca lo que hace es que condensa la calidad del producto o servicio que tiene. Todos vemos, no sé, por ejemplo, Adidas, Nike, New Balance, y tenemos cierta preferencia por alguna de ellas, porque dices, tal vez esta marca tiene mayor calidad en sus suelas, son más cómodos, sí son más caros, pero están mejor realizados, o estos son mejores para correr. Entonces, de eso se trata la marca. Yo creo que ninguno de nosotros, o no muchos, sabemos específicamente cuál es la denominación o la razón social de estas marcas. Muchas de ellas están dentro de los grupos, de estos grupos comerciales, ¿no? Ahora, las marcas tienen 3 características. Estos son los principios de los signos distintivos. 1, la territorialidad. Las marcas se registran en el territorio, aquí en México se registran ante el INPI y la territorialidad es únicamente en México. Si yo quiero que mi marca tenga presencia en algún país extranjero, tendré que acatar las disposiciones normativas del país donde yo lo quiero registrar. La temporalidad. Las marcas tienen un registro que te protege por 10 años. Y, por último, la especialidad. En cuanto a la especialidad, existe una clasificación que se denomina clasificación NISA. Esta clasificación NISA tiene 45 clases. Las primeras 34 son de productos y las últimas son de servicios. Entonces, si yo quiero registrar una de mis marcas, tengo que ver en qué clase entra y procuraré registrarla en todas y en cada una de ellas para protegerla. Por ejemplo, los grupos de, no sé, Sabritas tiene registrado su marca como en 10 clases o más, ¿no? Igual los refrescos de cola, porque protegen todo, protegen desde la publicidad, protegen la papelería, protegen los refrescos de cola, los alimentos y protegen ciertos servicios que ellos también realizan. Entonces es muy importante que para poder proteger de manera correcta su marca,
lo registren en todas y cada una de las clases. ¿Cuál es la mala noticia? Que cada uno de esos registros tiene un costo, que es de aproximadamente 3,200 pesos de derechos por el INPI. Es decir, si yo quiero registrar mi clase yo quiero registrar, perdón, mi marca en 5 clases, tendré que pagarle 15,000 pesos al INPI. Ahora, las marcas tienen diferentes formas y esta es su clasificación. La nominativa es Nike. Como vemos, nada más tiene letras, sin ningún tipo de tipografía específica, sin ningún diseño. Es simplemente el nombre. Otro ejemplo es Avon, ¿no? La innominada es donde yo solamente veo el imagotipo, pero y de manera inmediata lo relaciono con la marca, ¿no? Con el nombre de la organización. Si yo veo el pelicanito en un centro comercial, pues ya sé que es la Comercial Mexicana. O si yo veo el circulito de colores en la página de internet, sé que es Google, ¿no? La manzanita, pues sé que es Apple. O sea, no necesariamente tiene que venir el nombre y puedo registrar únicamente el imagotipo, que es esto. Puede ser mixta. Al ser mixta, tienes la innominada y la nominativa en uno mismo. Por ejemplo, el osito Bimbo, ¿no? El osito Bimbo entra en innominada, pero cuando le pones Bimbo abajo y está de forma integrada al imagotipo y tiene cierto diseño, entonces se vuelve mixta. Y por último, tenemos la tridimensional. La tridimensional es justamente estos envases muy específicos que tienen las marcas que ninguna otra marca puede copiar. La botella de Coca-Cola es muy, muy particular, las de Gatorade, las de Powerade, etcétera. Incluso las de productos de limpieza también son como muy particulares. Los embalajes y todo están registrados a través de una clasificación tridimensional. El punto aquí, como comentaba, la mala noticia es que si yo quiero registrar el nombre, la nominativa, la innominada y la mixta en 5 clasificaciones, entonces ya se vuelven 15. Y por cada una me cobran 3,000 pesos. Entonces sí es un poquito oneroso, pero lo podemos ir haciendo por partes, ¿no? A lo mejor ahorita me inscribo nada más en la clasificación 16, el día de mañana en la 35, el día pasado mañana en la 41, y voy protegiendo nuestra marca. Justo esta R identifica que la marca ya se encuentra registrada y nadie más la puede utilizar. Al momento de que uno registra la marca, se generan derechos patrimoniales para el titular, ¿no? El titular puede ser personas físicas o personas morales. La gran ventaja ahorita con el INPI y el registro de marcas, anteriormente tú tenías que ir al INPI, que estaba ya por Periférico, y bueno, para mí estaba retirado, y tenías que presentar todos tus documentos en originales. Si eres persona moral, pues tenías que llevar el acta constitutiva completa con datos de registro y el poder, si estaba aparte, todo eso certificarlo ante notario y presentarlo. Actualmente ya todo el trámite se hace en línea. Pueden revisarlo en la página de Marcanet. O algo que se me había olvidado o no les había comentado es que antes de inscribir o registrar cualquiera de sus marcas, se tiene que hacer una búsqueda. Esta búsqueda es una búsqueda fonética o una búsqueda figurativa. ¿Qué es lo que se pretende? Como ya habíamos comentado con anterioridad, todos los signos distintivos tienen una característica, que son novedosos. En ese sentido, si yo quiero registrar algo, evidentemente no se puede parecer a algo que ya esté registrado o que esté en trámite de registro. Alguna vez nos pasó que tuvimos que entrar a son procesos administrativos, porque nosotros registramos una marca que se parece mucho a la de Mexicráneos, aunque el nombre de la marca era completamente diferente, la estructura era similar. Mexicráneos tiene una calaverita del lado izquierdo y tiene el nombre dividido en 3 partes del lado derecho. Nuestra marca que nosotros registramos estaba similar, no era un cráneo, era una máscara, sin embargo también había
ciertas similitudes. Se tuvo que llevar un proceso administrativo, que la verdad es que sí nos tardamos aproximadamente unos 8 meses para poder desahogar este proceso y se logró el registro de marca. Pero es muy importante que antes de que ustedes pretendan y paguen estos 3,000 pesos, 3,000 y cachito de pesos para el registro de sus marcas, hagan esta búsqueda fonética y figurativa. Y lo pueden hacer en esta página que les comento que se llama marcanet.com.mx. ¿Vale? Ahora, como comentábamos hace un momentito, las marcas se protegen por los productos y los servicios. Muchas organizaciones, muchas empresas tienen, bueno, la mayoría de las asociaciones civiles se registran en la 16, que es papelería, en la 35, que es publicidad, y en la 41, que es cultura, educación, capacitación. Entonces, esas son las 3 clasificaciones que yo les puedo sugerir para su organización. ¿Cuál es el registro o cuál es el proceso para registrar su marca? Primero, como comentábamos, investigar. Vamos a investigar si la marca que yo pretendo registrar ya está registrada, si se parece a alguna que ya esté registrada o si cumple con los requisitos para ser una marca. Les voy a pedir de favor que revisen el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Propiedad Industrial, porque ahí vienen ciertas restricciones a las marcas. Entonces es muy importante que lo revisen. Investigo que no se parezca a ninguna, hago mi búsqueda figurativa y mi búsqueda fonética, que viene igual aquí más adelante. El INPI te puede hacer esta búsqueda, te cobra, pero se tarda aproximadamente 3 meses y no necesariamente el hecho de que hayas realizado esa búsqueda significa que tu marca va a salir sin ningún tema. Entonces yo les recomiendo que en lugar de pagar, ustedes hagan esta investigación para poder obtener una marca que sí sea novedosa. El problema con México es justamente que pues empezamos al revés. Tenemos ya la papelería, tenemos las tarjetas, tenemos ya casi la publicidad lista para salir y después queremos hacer el proceso de registro. Eso es súper peligroso porque si no es susceptible de registrarse, entonces significa que estamos vulnerando el derecho de alguna de las marcas que ya están registradas. Y luego es como, no, pero sí, necesito que la registres, que no sé qué. La verdad es que es al revés. O sea, tenemos que hacer, antes de lanzar toda nuestra papelería, de lanzar toda nuestra publicidad, es conveniente ver si la marca que yo pretendo registrar es susceptible de llevar a cabo ese registro. El proceso de todo esto es de aproximadamente 6 meses. Entonces, ya investigué, elijo qué tipo de marca es la que voy a registrar. Si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta, como lo platicamos, clasifico, ¿qué voy a registrar? A lo mejor es nominativa, nada más en productos, y veo qué clasificación me corresponde y sobre esa. La búsqueda, fonética y figurativa, entramos a Marcanet, que es lo que les comentaba, ingresamos la solicitud. Ya toda la solicitud se hace de manera electrónica en la página del INPI. Entonces, es muy viable, te piden tu firma electrónica también para poder firmar la solicitud e incluso todos los procesos administrativos que se deriven de esta solicitud de registro de marca se hacen de manera electrónica. Es decir, redactas tu documento y lo suscribes vía electrónica mandándolo al INPI para concluir con este proceso. Generalmente tiene un costo. Cada proceso administrativo tiene un costo, ¿no? Si hay un impedimento, si hay alguna aclaración, si todo tiene un costo en el INPI. Entonces, por eso es importante hacer bien la etapa de investigación y la etapa de búsqueda para pues, no tener ningún tema. Y sobre todo, si ya tengo lista mi solicitud y ya la presento, el hecho de que yo haya realizado ya sea mi búsqueda ante el INPI o yo la haya realizado de manera individual, puede ser que bote algún detallito. Si no nos otorgan el registro de marca, entonces perdemos esos 3,000 pesos. No hay devoluciones, literal no hay devoluciones.
Ordinariamente el título marcario llegaba vía Correos de México, vía el Servicio Postal Mexicano. Actualmente pues ya hay una gaceta electrónica donde se puede descargar el documento y ese título marcario tiene un plazo, una vigencia de 10 años, pero esta vigencia surte efectos a partir de que se presenta la solicitud. Entonces, todo este proceso son 6 meses. Si yo lo presento, si lo presenté hace 6 meses, mi título marcario me va a proteger desde hace 6 meses. Y bueno, pues con esto concluyo mi presentación, justo a tiempo para el tiempo de preguntas y respuestas. Permítanme un segundito. Dani, si me ayudas, por favor. Hola, licenciado. Empezamos. Gracias. Sí. María Fernanda Ramírez, continuo. Contratos individuales es igual a gastos operativos contra contratos de prestación de servicios y esto es igual a administrativo para lo del 5% o al revés. No. Generalmente las organizaciones tienen, o más bien, las organizaciones que son donatarias autorizadas tienen un 5% tope de gastos administrativos. Independientemente de qué tipo de contrato yo suscriba, esto entraría en gastos operativos. Siguiente pregunta. De Lucía Andrea Guzmán Ibarra. ¿Una organización de la sociedad civil puede tener contratos individuales de servicios por 3 meses y después renovarlo otros 3 meses hasta ya después brinda el indefinido? ¿O desde el primer momento debe ser el indefinido? Bueno, hay muchas organizaciones, empresas tramposas que justamente realizan eso. ¿Por qué? Porque al momento de que yo suscribo puros contratos por tiempo determinado, entonces, pues las prestaciones concluyen al momento de que concluye ese contrato. Sin embargo, si yo voy renovando mi contrato cada 3 meses, ese contrato se vuelve indeterminado sí o sí, independientemente de que la forma establecida en el contrato sea algo determinado. ¿Vale? Siguiente pregunta. De Caro Martínez. Hola, soy Carolina Cónica, de Cónica PCT, AC. Nos dedicamos a mejorar acceso de servicios de salud en la zona selva de Chiapas, brindando principalmente transporte. Tenemos acordado un convenio con una cooperativa de transportistas particulares, los cuales nos cobrarán el viaje con un precio especial. ¿Esto es mejor si se maneja como un contrato de convenio o convendría hacerlo como contrato de prestación de servicios? Ellos no están registrados ni rinden cuentas al SAT. En Chiapas reina la informalidad. Híjole, sí, lamento escuchar eso, pero es una situación real. Yo tengo familia en Chiapas, me encanta Chiapas. Sí, la verdad es que lo ideal sería ahí que suscribieras un contrato de prestación de servicios, justamente porque ellos lo que están haciendo es brindarte un servicio y te están cobrando por ese servicio. Entonces, la realidad jurídica es un contrato de prestación de servicios. En ese sentido, pues a lo mejor, no sé si seas donataria autorizada. Si eres donataria autorizada, vamos a tener ahí un tema, porque tienes que justificar justamente todos esos pagos y ellos no te van a poder expedir los FDIs correspondientes. Se tendrá que justificar, tal vez se podría establecer a través de una caja chica, no sé a cuánto asciendan este pago que tú realizas, y yo creo que esto entra más en una cuestión contable. Sería conveniente planteárselo a la maestra Maribel. Mujer Cerezo en Libertad AC. Tengo una duda. ¿Se puede proteger un proyecto que se entrega al gobierno?
Depende de cómo estén las bases. Muchas veces dentro de las bases no te dejan justamente cómo protegerlo. Si ya lo tienes registrado, está perfecto. Esto se registra ante indautor. Es otro tema, pero sí, o sea, si ya lo tienes registrado, nosotros hemos suscrito con una organización varios convenios con municipios derivado de la forma en la que ellos capacitan, ya tienen registrado su modelo. Entonces, sí es conveniente que lo registres desde que lo concluyes, lo pones a prueba, lo mejoras, lo registras y en adelante, pues este documento ya tendrá estos derechos patrimoniales en tu favor. Siempre y cuando no se establezca alguna cesión de derechos dentro de tu contrato, es muy importante verificar eso. Lucía Andrea Guzmán Ibarra. ¿Para el registro se hace un pago por clase o un pago que incluye todas? No, es un pago por clase. Si yo quiero registrar una marca en 5 clases diferentes, tendré que pagar 3,000 pesos por cada clase. Entonces estamos hablando de que son 15,000 pesos, ¿no? Pero además, si mi marca es nominada y la registro en 5, son 15 ahí. Si también la quiero inscribir o registrar como innominada, son otras 5, entonces son otros 15. Y si va mixta, son otros 15. Mi recomendación sería que tu marca la registraras como mixta para proteger todo el imagotipo, incluyendo el nombre, y que verificaras bien, de manera puntual, cuáles son las clases que te sirven como organización. Si no mal recuerdo, pues bueno, o lo que yo te sugeriría sería la 16, que es papelería, la 35, que es publicidad, y la 41. Y se paga por cada una de ellas, claro. ¿Cuánto tiempo? Lucía Andrea Guzmán Ibarra pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el registro? 6 meses a partir de que tú promueves la solicitud. Entonces, desde que tú promueves la solicitud son 6 meses, pero puede haber algún impedimento. Cada uno de estos impedimentos o rectificaciones prolongan el plazo. Una vez que sale el título marcario, te registra o te protege desde que presentaste la solicitud, independientemente del tiempo que se haya llevado dicho registro. Soco Rodríguez. ¿Los proyectos se pueden patentar? Como tal, patentar no, porque recordemos que la patente es una invención de algún producto que modifica la naturaleza de la materia o entonces yo lo que sí haría sería registrar tu proyecto ante indautor. Si derivado de ese proyecto hay algún producto novedoso que tiene aplicación industrial, entonces lo que registro es el producto, pero no el proyecto. Caro Martínez. ¿Es necesario que todas las organizaciones de la sociedad civil registren su logo como una marca? ¿No era algo que habíamos contemplado hasta ahora? Bueno, siempre es conveniente que registren sus marcas. O sea, al final muchas veces llegas a cualquier evento y lo que haces es luego proyectar el imagotipo de la organización. Nosotros, cuando vamos a todos los festivales culturales, lo que hacemos es que en todos lados ponemos Transformando 360 grados. O sea, el logotipo que viene dentro de las presentaciones está registrado y lo ponemos en todos lados. En ese sentido, genera derechos patrimoniales para los asociados de Transformando. Entonces, sí, yo sugiero que sí registres tu marca para que nadie use tu imagen y abuse de esa situación, ¿no? Cuesta mucho dinero construir una imagen institucional, o sea, para que llegue cualquier persona y de alguna forma pues, la destruya, ¿no? ¿Qué tal que alguien se ostenta con tu marca y van a pensar, no, pues es que son bien malos o no sé? Por eso las demandas que se realizan ante el INPI son realmente millonarias. Verónica Covarrubias. Si no se tiene registrado el nombre y logo, ¿se puede integrar una cláusula en los contratos de respeto por la marca y logo?
No, o sea, lo puedes establecer, sí lo puedes establecer, sin embargo, si no lo tienes registrado, porque recordemos que todo tiene una formalidad. La formalidad para poder registrar o que nadie más ocupe tu marca es yendo al INPI. Entonces, la sugerencia es ve al INPI, bueno, ya no tienes que ir, lo puedes hacer vía electrónica o nosotros te podemos ayudar sin ningún problema. Pero sí, o sea, lo importante es que registres tu marca. Una vez que ya tienes registrada tu marca, entonces sí, ya puedes poner justamente que se reservan todos los derechos correspondientes a las marcas y a los títulos de propiedad que tú tengas en cuanto a propiedad industrial hablamos. Por último, Mónica Campos. ¿El registro de un eslogan también se hace ante el INPI? Sí, justo, no comenté el aviso comercial. El aviso comercial es justamente este eslogan o catchphrase o la frase que identifica a una organización o un comercio o un producto. Estoy convencido que ustedes conocen de destapa la felicidad, ¿no? O soy totalmente palacio, o a que no te puedes comer solo una. Todos estos eslogan se denominan jurídicamente avisos comerciales y también se tienen que inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Nos pregunta nuevamente Fundación FINEP. No, perdón. Nos manda un abrazo a todo el equipo. Sería todo de preguntas, licenciado. No, por ahí vi que había otra. ¿Sí? ¿Acaban de poner algo? Sí, de doctor Pirotecnia. Es igual un comentario. Dice, gracias, licenciado Sinaí, por compartir este tema súper importante. Vi algo de aviso de privacidad. No tocamos el tema de aviso de privacidad, pero si gustas te podemos dar una asesoría gratuita al respecto. La primera asesoría es gratuita y o sea, la primera asesoría es gratuita de media hora, pero a los primeros 10 que escriban, si tienen alguna duda o comentario, Dani los va a apuntar y vía online podemos tener una asesoría de 1 hora, ¿vale? También les comento de eso. Ya tenemos igual a los ganadores del día de ayer para que se pongan en contacto con nosotros. En un momento más les voy a poner la lista aquí para los que nos acompañan también. Y al igual manera de cuando terminemos de anotar a los que ganaron estos 10 lugares con la cita con el licenciado Sinaí, también la voy a apuntar aquí por medio del chat para que todavía no se vayan. Perfecto, buenísimo. Bueno, pues espero que les haya servido esta ponencia, esta presentación. Cuídense mucho, por favor, quédense en casa, cuiden mucho a los suyos y excelente tarde. Gracias.